Una familia ejecutando cuidadosamente sus planes de escape a medianoche cruza deprisa una frontera. Un hombre parado fuera de las paredes de la prisión toma el aire bañado por un nuevo sol. Un joven que parece haber sacado de su sistema el efecto destructivo de la droga son libres. Con renovada esperanza pueden confiar una nueva vida, ya sea que por escapar de la opresión, salir de la prisión o romper un hábito asfixiante. Ahora, la libertad es vida. No hay nada tan emocionante como saber que el pasado ha sido perdonado y que tenemos por delante nuevas alternativas. La gente sueña con la libertad. Gálatas es la carta de la Constitución o constitucional de la libertad cristiana. En esta profunda epístola, Pablo proclama la realidad de nuestra libertad en Cristo. Libertad de la ley y del poder del pecado y libertad para servir al Dios vivo. Los primeros convertidos, muchos de los líderes fundadores eran judíos. Hombres y mujeres proclamaban a Jesús como su Mesías. Como cristianos judíos, aquellos creyentes luchaban con una doble identidad. Su judaísmo les conducía a ser guardadores estrictos de la ley, mas su nueva fe en Cristo les invitaba a disfrutar una libertad santa. Aquellos cristianos judíos se preguntaban cómo los gentiles, los que no eran judíos, podían formar parte del reino de los cielos. Para el apóstol Pablo es vital el criterio de la nueva vida en Cristo. Su experiencia de fe marcada en forma radical por el Cristo crucificado es el fundamento para invitar a la comunidad a vivir bajo esa experiencia frente a la tentación de poner la mirada en otros referentes. Con Cristo ha sido juntamente crucificado. En el sentido del perfecto verbal griego podría traducirse así: fui crucificado y lo sigo estando. Bueno, es el llamado a volver cada vez a la cruz para que este sea referente a que guíe la vida de la comunidad. Pero hablando de cómo el verbo fue crucificado, se alude a la autonegación del ser humano que ahora vive una nueva vida en Cristo, fundada en Cristo y con sí mismo. Pero el apóstol Pablo refuerza la idea de lo imposible que es para el regresar a un estado de esclavitud. Sometido a la ley y a la propia naturaleza humana, apartada y opuesta a los planes de Dios, la vieja vida sin Cristo ha sido crucificada y no tiene lugar en la nueva vida. Por lo tanto, Pablo pone que el libro de Gálatas es el libro de la Constitución o constitucional de la libertad. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 20 y declararé algo muy importante. Ponga mucha atención. Dos puntos muy importantes. El primer punto es de Cristo por los hombres. Número 2, el amor de Cristo nos constriñe. Su tema es amor espiritual. Vamos a ver el primer punto, de Cristo por los perdidos. Vemos lo que nos dice Juan capítulo 13, verso 1. La Biblia dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como lo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro Señor Jesús tiene un pueblo en el mundo que es suyo. Los compró y pagó caro por ellos y los puso aparte por sí. Ellos se rinden a Él como pueblo peculiar. A los que Cristo ama, los ama hasta lo sumo. Nada puede separar del amor de Cristo al creyente verdadero. No sabemos cuándo llegará nuestra hora, por eso lo que tenemos que hacer como preparativo constante para ella nunca debe quedar sin hacer. Lo podemos saber que camino de acceso a los corazones de los hombres tiene el diablo, pero algunos pecados son tan excesivamente pecaminosos y es tan poca la tentación a ellos de parte del mundo y la carne que es evidente que vienen directamente de parte de Satanás. Jesús lavó los pies de los discípulos para enseñarnos a pensar que nada nos rebaja si podemos fomentar de nuestros hermanos o la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos, pero debemos dirigirnos al deber y dejar de lado todo lo que impida lo que tenemos que hacer.
Pero Cristo lavó los pies de los discípulos para presentarles el valor del lavado espiritual y la limpieza del alma de la contaminación del pecado. Ahora, nuestro Señor Jesús hace muchas cosas cuyo significado ni sus discípulos saben en el presente, pero lo sabrán después. Ahora, al final vemos que era lo bueno de los hechos que parecían peores. No es humildad, sino incredulidad rechazar la oferta del evangelio como si fueran demasiado ricos para que sean para nosotros, o noticia demasiado buena para ser cierta. Pero todos los que son espiritualmente lavados por Cristo tienen parte en Él, y solamente ellos. A todos los que Cristo reconoce y salva, los justifica y santifica. Por lo tanto, eso es lo que Cristo, el amor de Cristo por los hombres, por los pecadores. Pero veamos ahora lo que dice Juan capítulo 15, verso 9. La Biblia dice así: el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Aquellos a quienes Dios ama como Padre puede despreciar el odio de todo el mundo. Como el Padre amó a Cristo, que fue digno hasta lo sumo, así amó a sus discípulos que eran indignos. Todos los que aman al Salvador deben perseverar en su amor por Él y aprovechar todas las ocasiones para demostrarlo. El gozo del hipócrita dura solo un momento, pero el gozo de los que permanecen en Cristo es una fiesta continua. Tienen que demostrar su amor por Él obedeciendo sus mandamientos. Si el mismo poder que primero derramó el amor de Cristo en nuestros corazones no nos mantuviera en ese amor, no permaneceríamos en ese amor por mucho tiempo. El amor de Cristo por nosotros debe llevarnos a amarnos mutuamente. Él habla como si estuviera por encargar muchas cosas, pero nombra solo a esta, abarca y a muchos deberes. Como el Padre me ha amado, dice, así también yo los he amado. El amor de Dios, el Padre por Dios, el Hijo, es la medida del amor del Hijo por los creyentes. Permaneceréis en mi amor, dice Cristo, pero Cristo ama a los creyentes incondicionalmente. Pero mientras los creyentes obedecen la palabra de Cristo y permanecen en su amor, llegan a experimentar y a entender mejor su amor por ellos. Por eso es importante que nosotros vayamos analizando el amor espiritual. Pero veamos ahora lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 35. La Biblia dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Estas palabras se escribieron a una iglesia que muy pronto estaría bajo una terrible persecución. En pocos años más, la situación hipotética de Pablo hablaba y se convertiría en una realidad dolorosa. Este pasaje reafirma el amor profundo de Dios por su pueblo. No importa lo que pase ni dónde estemos, su amor nunca nos dejará. El sufrimiento no nos separará de Dios, sino que nos ayudará a identificarnos con Él mucho y más permitirá que su amor nos alcance y nos sane. Estos versículos contienen una de las promesas más reconfortantes de todas las escrituras. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas, pero persecución, enfermedad, prisión, aún hasta la muerte. Esto podría hacerles creer que Cristo los había abandonado, pero el apóstol Pablo exclama que es imposible que algo nos separe del amor de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constantemente en nosotros de ninguna manera. Pero hay algo que Dios nos dice, cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros en Él. Y si tenemos esta seguridad sorprendente, no temeremos. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Las pruebas y las dificultades listadas en el versículo 35 no solo nos separarán del amor de Dios, Cristo, ellas nos hacen más que vencedores las pruebas al obligarnos a depender aún más de Dios. Ahora, absolutamente nada puede separar a los creyentes del amor de Cristo o del amor de Dios. El apóstol lucha por las palabras para describir la certeza absoluta del amor de Dios para los creyentes. Ni la adversidad, ni el peligro, ni la muerte, ni la vida nos puede separar. Si Dios, el increado,
está por nosotros, ninguna cosa creada puede separarnos. Nuestra seguridad en Él es absolutamente muy bien confortada en nuestra vida. Por eso, ese es el amor de Cristo por todos los hombres. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero ahora hay otro punto. Vamos al número 2. Número 2, el amor de Cristo nos constriñe. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. La Biblia dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Pablo estaba loco al exponer su vida era para Dios. Si estaba loco era por amor a los corintios. El punto es que el motivo del apóstol Pablo para el ministerio era la gloria de Dios y el bien de los demás, no su propia gloria. De esta forma, los corintios podían defender justamente. Ahora, la frase del amor de Cristo puede significar algunos puntos. Por ejemplo, el amor de Cristo hacia nosotros. Otro punto, nuestro amor hacia Cristo. La última parte del versículo indica que Pablo pensaba que el amor de Cristo por nosotros. Ahora, murió por todos se refiere a la muerte de Cristo por todos los creyentes. El amor de Cristo nos apremia. El amor que Cristo demostró al dar su vida para salvar al pecador hace que el creyente viva para agradar al Señor. Uno murió por todos, dice, pero Cristo murió por toda la humanidad. Pero el beneficio de su muerte solo es efectivo para los que por fe le reciben y se identifican en él, en su muerte y su resurrección. Ahora, ¿qué es el punto principal de todo esto? El motor de la conducta del apóstol es el amor que Cristo le ha mostrado. El saber que Cristo murió para que él recibiera vida lo compromete. Ahora, de la misma manera, todos los creyentes tenemos la obligación de vivir no para nosotros mismos, sino para quienes dio su vida por nosotros y resucitó. Él murió en sustitución de la humanidad por todos y como su representante, por consiguiente, todos murieron. El apóstol Pablo muestra esa realidad aplicada a su propio ministerio. Su encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo cambió de perseguidor a siervo de Cristo. Por eso afirma que ya no hay lugar para criterios meramente humanos. Su nueva relación con Cristo lo ha obligado a cambiar su manera de ver la humanidad. A cualquiera que como él pone su fe en Cristo, Dios lo hace una nueva creación. Una frase con fuertes ecos es de Isaías 42 y verso 9 y capítulo 65 verso 17 y Gálatas 6 verso 15. Pero la naturaleza espera su transformación, pero los creyentes son las primicias de esa transformación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Se dio cuenta? Por eso hay que aferrarnos a Cristo, hay que aferrarnos a su verdad. Pero hay otro punto importante que dice que debe de andar en amor. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso 2. La Biblia dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, ahora una pregunta. ¿Afecta a Cristo a la forma de vida de las personas? Quiero decirle que sí. Y Pablo da un ejemplo concreto de lo que significa vestirse del nuevo hombre en Efesios 4, 24 y 28. Alguien que fue un ladrón sin remedio deja repentinamente de robar y comienza a desempeñar un trabajo honesto cuando Cristo entra en su vida. Ahora, se convierte en un miembro productivo y construye en su sociedad el hacer el bien. Ahora, como resultado es capaz de proveer para sus propias necesidades y las de la familia. Pero la transformación no termina ahí. A medida que Dios le prospera en su trabajo, él puede ahora ofrecer dinero para satisfacer la necesidad de otros. Cristo transformó una persona que robaba en un donante. Ahora, los creyentes deben seguir el ejemplo de Dios con su conducta.
Él nos amó mientras éramos en sus enemigos. Como imitadores de Él, los creyentes deben practicar este amor sacrificado. Dios os ha perdonado y por amor a Cristo, por tanto, sed seguidores de Dios, imitadores de Dios. Ahora, imitarle en especial en su amor y en su bondad perdonadora, como conviene a los amados de su Padre Celestial. En el sacrificio de Cristo triunfa su amor y nosotros tenemos que considerarlos plenamente. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a la fe de Jesucristo. Ese amor fue manifestado también en su muerte y Él puso realmente su amor por toda la humanidad. Veamos ahora lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. La Biblia dice así: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si amamos a los hermanos creyentes, esto es evidencia de la experiencia de que hemos pasado del ámbito de la muerte a la esfera de la vida. El sentido del verbo hemos pasado indica que algo se ha experimentado en el pasado y tiene resultados continuos y permanentes en el presente. Los cristianos experimentan un paso permanente de la muerte a la vida en el momento de la salvación. Pero la salvación se evidencia por nuestro amor a los cristianos, no es el resultado de nuestro amor. No, la persona que aborrece a su hermano permanece en la muerte. Ahora, habiendo dicho esto, es importante darse cuenta de que el aseguramiento de la salvación sería imposible si se basara solo en el amor del creyente por los demás. Así, el apóstol Juan dice que los cristianos que experimentaron la salvación de Cristo en el pasado deben demostrar la salvación amando a sus hermanos creyentes en el presente. Pero fíjense bien, ya hemos visto en la epístola, sí, que nadie lleva una vida sin pecado, pero tal juicio subjetivo de amar al prójimo no podría permitir nunca a alguien a ninguna certeza sobre la vida eterna. Porque ¿cómo podría no estar seguro en todo momento de que cumplió en su mandamiento? Bueno, el apóstol Juan también entonces en este pasaje enfatiza que nadie puede experimentar la vida que otorga Dios en la salvación si al mismo tiempo no ama al propio hermano en el Señor. Esto no dice nada de nuestra posición en Cristo. Vida eterna permanente en Él. Bueno, los que no aman a sus hermanos cristianos no viven en la luz, sino viven en las tinieblas. No permanecen en la vida, sino permanecen en la muerte. Lo que hacen no es de Dios, sino del diablo. La vida eterna no permanece en estos creyentes en el sentido de que no es el factor que controla su vida. El amor mostrando al hermano y a la obediencia a sus mandamientos revela una saludable relación con Dios. El asesinato y el odio quitan la vida. El amor nos da vida. Jesús es el ejemplo supremo. Caín sacrificó a su hermano. Cristo se sacrificó a él mismo. El ejemplo de Cristo no solo se debe admirar, se debe copiar. El amor de Dios se expresa por medio del sacrificio propio, no con simples palabras. Las acciones dicen más que todas las promesas y pronunciamientos que podemos hacer. En los versículos 14 y versículo 15, Juan estableció la necesidad de amar a otros creyentes como nos amamos a nosotros mismos. Aquí, sin embargo, da un paso más al pedirnos que amemos a otros creyentes más de lo que nos amamos a nosotros mismos, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. Ese es el amor espiritual que el Señor nos ha regalado, que nosotros hemos creído en el Señor y ahora damos nuestra vida por la humanidad. ¿Cómo? Poniendo nuestra vida en sacrificio por hablarle a las almas perdidas y llenarlos de esperanza y caminando, hablando de la verdad de Jesús. Por lo tanto, es importante que mantengamos en nuestro corazón este amor espiritual. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda. Las iglesias de Galacia estaban formadas en parte por judíos convertidos y en parte por convertidos gentiles, como era en el caso general. Pablo afirma su carácter apostólico y las doctrinas que enseñó para confirmar a la iglesia de Galacia en la fe de Cristo, especialmente en lo que respecta al punto importante de la justificación por la sola fe. Ahora, fíjense,
Pero de manera que el tema es principalmente el mismo discutido en la epístola a los romanos, esto es, de la justificación solo por la fe. Pero ahora bien, sin embargo, en esta epístola se dirige la atención en particular al punto en que los hombres son justificados por fe sin las obras de la ley de Moisés. Pero fíjense, sobre la importancia de las doctrinas establecidas con prominencia en esta epístola, Lutero dijo: tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a traer a la iglesia la doctrina de las obras y la de tradición de los hombres. He aquí que sea muy necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua y ejercicio público, tanto de la lectura como el del oír. Ahora, si esta doctrina se pierde, entonces también se pierde la doctrina de la verdad y la vida y la salvación. Ahora, aquí nótese la fe falsa de muchos. Su confesión concuerda. Tiene la forma de piedad sin el poder de ella. Piensa que creen bien los artículos de la fe, pero están engañados. Porque creer en Cristo crucificado no solo es creer que fue crucificado, sino también creer que yo estoy juntamente crucificado con Él. Ahora, esto es conocer a Cristo crucificado. De ahí aprendemos cuál es la naturaleza de la gracia. Ahora bien, la gracia de Dios no puede estar unida al mérito del hombre. La gracia no es gracia a menos que sea dada libremente en toda forma. Mientras más sencillamente el creyente confía en Cristo para todo, más devotamente andará delante de Él en todas sus ordenanzas y mandamientos. Cristo vive y reina en Él, y Él vive que en la tierra por la fe en el Hijo de Dios, que obra por amor, produce obediencia y cambia su santa imagen. De este modo no abusa de la gracia de Dios ni la hace vana. Ahora, si la ley es judía, ¿no pueden salvarnos? Una pregunta: ¿por qué debemos seguir entonces obedeciendo los 10 mandamientos y las otras leyes del Antiguo Testamento? Bueno, el apóstol Pablo dice algo. Pablo no decía que las leyes eran malas, no. En otra carta que escribió manifestó: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. En cambio, decía que por medio de la ley nunca podremos ser aceptables delante de nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo. La ley aún juega un papel importante en la vida de un cristiano. Ahora, ¿cómo? Bueno, la ley nos protege del pecado dándonos normas para nuestra conducta. Fíjense bien, otro punto. La ley nos convence de pecado dándonos la oportunidad de pedir el perdón de Dios. La ley nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca podemos cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos a la perfección. Ahora bien, por la ley es imposible salvarnos, pero después de que llegamos a ser cristianos, la ley puede ser una valiosa guía para vivir como Dios quiere. Al estudiar el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo se percató de que no podía obtener salvación por medio de la obediencia a las leyes de Dios. Los profetas sabían que el plan de salvación no estaba basado en el cumplimiento de la ley. Para referencias, veamos nosotros el capítulo 4 para que podamos nosotros comprender y entender y saber más de lo que estamos hablando en este momento. Porque nosotros podemos ser infectados por el pecado, no podemos cumplir las leyes de Dios perfectamente. Afortunadamente, Dios ha provisto un camino de salvación que depende de Jesucristo, no de nuestros propios esfuerzos. Aunque conocemos esta verdad, debemos guardarnos de las tentaciones de usar el servicio, las buenas obras, las dádivas o cualquier otro esfuerzo como un sustituto de la fe. Ahora, los creyentes de hoy todavía están en peligro de actuar como si Cristo hubiera muerto en vano. Ahora, ¿cómo? Bueno, al reemplazar el legalismo judío por sus propias maneras o marcas de legalismo cristiano. Le están dando a la gente leyes extrañas para obedecer hoy en día en las congregaciones. Al creer que ellos pueden ganar la aceptación de Dios por medio de lo que hacen, no confían plenamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A tratar de apropiarse el poder de Dios para cambiar a sí mismo, santificación, no confían en el poder de Dios para salvación, justificación.
Si pudiéramos salvarnos por ser buenos, entonces no habría sido necesaria la muerte de Cristo. Pero la cruz es el único camino para la salvación. El apóstol Pablo y todos los creyentes fueron crucificados con Cristo para morir a la despecado, a la ley, a este presente siglo malo. Mientras los creyentes vivan físicamente, Cristo también vivirá espiritualmente en el corazón de ellos. El poder de la resurrección de Cristo por el Espíritu obra por medio del cristiano, que decide vivir en la fe del Hijo de Dios, convirtiéndose en un hombre espiritual. Pero en cuanto a la relación, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él morimos a la vida vieja. Pero bien, Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría, otro lo negaría y todos lo abandonarían durante un tiempo. Pero aún así, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios nos concede completamente, así como Jesús conocía a sus discípulos. Conoce los pecados que hemos cometido y los que nos faltan por cometer. Ahora, a pesar de eso, nos ama. ¿Cómo responde usted ante esta clase de amor de Dios? ¿De qué manera lo responde usted? Pero los capítulos 13 y 17 nos cuenta lo que dijo Jesús a sus discípulos la noche que antes de su muerte. Todas estas palabras las expresó una noche en la que únicamente con la presencia de los discípulos, les dio las últimas instrucciones a fin de prepararlos para su muerte y resurrección y suceso que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Se dio cuenta? Tenemos que expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y es por fe. Declarando las buenas noticias, declarando la palabra de Dios a los cuatro vientos de que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre. Quiero mencionar el interrogante. ¿Sientes el amor espiritual en tu vida? Si tú sientes el amor espiritual en tu vida, quiere decir que Dios ha llegado a tu corazón y Él va caminando, tomándote de la mano. O más bien tú vas caminando de la mano de Cristo y nunca te soltará el Señor. Aunque vengan pruebas, aunque vengan hambre, tempestades, luchas, tú estarás confiando en Jesucristo y Él te fortalecerá, Él te restaurará, Él te bendecirá de una manera especial.